Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por haber venido un jueves a estas horas a escuchar una interesante charla que vamos a tener el día de la fecha. Medio como que la excusa, en realidad, de armar esta charla tenía que ver con hacer una presentación del último dossier que sacamos como revista. Para quienes no lo conozcan, o no la conozcan en realidad, Trinchera nace allá por 2012 en la Facultad de Periodismo con la idea de empezar a generar algunos debates que nos parecían en aquel momento importantes dar. Y con los años fue evolucionando del papel a la virtualidad hasta que, nos llegamos a este lugar en el que acá en la comunidad ferroviaria, en los galpones, funciona la redacción y la radio que en 2021, en plena pandemia, 2020-2021, en plena pandemia, inauguramos. Y este año en la revista nos propusimos empezar a trabajar con dossiers, con algunos ejes que nos parecían importantes. Uno de ellos, que es este último, es el de Argentina bicontinental, bioceánica y Atlántico Sur, entendiendo que es necesario empezar no, porque hay muchas compañeras y compañeros, como algunos de los compañeros que vinieron hoy acá, que ya hace mucho tiempo se dedican a eso, pero nos parecía importante poder empezar a masificar o hacer nuestro aporte en esa discusión, entendiendo que hay un contexto, sobre todo geopolítico, muy cambiante y complejo de entender, y que, por ejemplo, una de las cosas que siempre pasa cada vez que se piensa en la soberanía o que se piensa en la cuestión territorial es cómo hacer para garantizar que esa soberanía se sostenga, se ejerza y se pueda llevar a la práctica. Y ahí entran un montón de otras discusiones que nos parecen re importantes, como qué lugar tiene la defensa, por ejemplo, dentro de ese pensar, cómo garantizar la soberanía de nuestro país, cómo ejercer esa soberanía. Entendiendo, por ejemplo, y esto como para no hacerlo muy largo, que muchas veces el derecho internacional es papel mojado. Y hay muchos casos que podríamos mencionar, los más recientes o los que están más a la luz en estas jornadas son, por ejemplo, la guerra o la operación militar especial de Rusia en territorio ucraniano y la disputa que hay con la OTAN, o incluso lo que nos toca más de cerca, como es el conflicto en el Caribe, con Estados Unidos bombardeando lanchas como le plazca, sin que eso tenga una consecuencia, y siendo la Argentina uno de los países que tiene por lo menos un 25% de su territorio ocupado por una potencia militar, como es Gran Bretaña. Recién medio que lo pimponeábamos afuera con Juan y con David, la necesidad también de ver cómo hacer, qué es necesario pensar de todo lo que respecta a un Estado y a un pueblo, para específicamente poder planificar todo eso que se tiene que hacer para poder ejercer y garantizar la soberanía de nuestro territorio, de nuestro país. Así que esa es medio como una presentación de lo que fue el dossier. La idea era pensar eso dentro de los que escribieron, por ejemplo, además de quienes van a estar exponiendo en el día de la fecha. Estuvo, por ejemplo, el militar retirado César Milani, a quien entrevistamos para charlar también sobre esto, Héctor Tetamantis, que es ingeniero naval y mecánico, que ejerció como subsecretario de Puertos y Vías Navegables entre 2013 y 2015, que es uno de los diseñadores de un astillero privado en Mar del Plata, y también la necesidad de pensar los astilleros, pensar una marina mercante, pensar cómo mirar hacia el mar, entendiendo que Argentina, desde hace un tiempo a esta parte, tiene un mapa que es bicontinental
y que tiene casi la misma cantidad de territorio en el mar que en la plataforma continental. También escribió Carla Morazo. Carla es una doctora en Relaciones Internacionales y escribió particularmente sobre la cuestión de potencias regionales o extrarregionales en el mar en la actualidad, sobre todo entendiendo cómo juegan los mares, una cuestión en la disputa entre potencias a nivel extrarregional y bueno, en base a eso también cómo pensar el Atlántico Sur y demás. Aquí en el panel, David Pizarro, licenciado en Historia por la Universidad del Salvador, profesor de Historia también en la Universidad del Salvador, magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra de la UNDEF, investigador de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte, de la Universidad de Lanús, y un antártico, como se define, y malvinero. Juan Sicilino, director del EDICMA, es un equipo de investigación de la Cuenca Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta al día de hoy 18 investigadoras e investigadores, 20, van sumando, 20 investigadores e investigadoras con anclaje acá en la Ciudad de La Plata, pero con expansión o con llegada a muchas otras universidades, y que con Juan hicimos lo que fue la instalación de esa muy interesante idea que tuvieron, que fue poner esos carteles que dicen a cuánta distancia estamos de Malvinas en cada una de las escuelas, universidades o lugares como este, que entendimos que era también interesante poder dar esa discusión que tiene que ver no solamente con lo material, sino con lo simbólico. Así que dicho esto, la idea era también no solamente poder hablar respecto de lo que hace cada uno en relación a cómo pensarlo, sino también poder, entre todo eso, ver cómo se puede aportar desde cada lugar a ese pensar el Atlántico Sur, a ese pensar la bicontinentalidad o bioceanidad, y a cómo poder ejercer esa premisa. Así que dicho esto, no voy a hablar más yo por ahora. ¿Quién tiene ganas de arrancar? ¿Arrancamos vos? Bueno, David Pizarro, un aplauso para él. Bueno, gracias primero Nico por la presentación, gracias a los compañeros y compañeras de Trinchera por la invitación y bueno, a todos los que vinieron hoy con este día, este fin de año y este 2025 que no se termina más. En efecto, como Nico me presentó, mi nombre es David, soy historiador, me dedico a cuestiones de defensa y Atlántico Sur. Trabajé hasta el año pasado para el Comando Conjunto Antártico como historiador militar. Soy oficial de reserva del Ejército Argentino y soy antártico, pero no porque uno lo quiera, sino porque hay una ley, de hecho, que dice que si vos pasás una invernada en la Antártida, el 21 de junio, tenés derecho a llamarte expedicionario al Desierto Blanco. Así como los veteranos de Malvinas son BGM, Veterano de Guerra de Malvinas, los que hemos pasado una invernada en la Antártida tenemos ese privilegio. Porque bueno, cualquiera ahora que se dice que es antártico va a una campaña de verano y hay toda una pelea interna entre los antárticos, pero bueno, eso es otra cosa. Y escribí para el dossier que armó Trinchera en algo que por ahí no tiene tanto que ver con la Antártida, sino tiene que ver con la defensa. En general no le prestamos demasiada atención al tema de la defensa nacional, ¿no? Hablamos de economía, de seguridad, de derechos humanos, bueno, no sé, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otro tema hay? Bueno, hay un montón de temas derivados de la economía, inflación, etc. Y está muy bien, y todos estos temas, hablamos de recursos naturales, hablamos de ambiente, y todo está muy bien, pero en general hay muy poca gente, no es muy común que se hable de defensa, ¿no? Y hay como un gran desconocimiento entre el pueblo e incluso entre los compañeros y las compañeras
sobre este tema. ¿Para qué sirve la defensa? ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Hay incluso es muy común confundirse Fuerzas Armadas con fuerzas de seguridad. Me pasaba mucho el año pasado, sobre todo saliendo yo trabajé, el cuartel del Comando Conjunto Antártico queda en frente del Parque Lezama, entre La Boca y San Telmo. No sé si alguien conoce, toda una manzana. Y a veces venía alguien, algún compañero, me decía, no, hoy me putearon porque no sé qué, me dicen que le pego a los jubilados. Y me dice, boludo, yo soy militar, no le pego a los jubilados, esos son los policías. Bueno, hay todo un desconocimiento de meter a todos en la misma bolsa. Bueno, las fuerzas de seguridad son la policía, la gendarmería y la prefectura, y las Fuerzas Armadas son el ejército, la armada, la marina y la fuerza aérea. Vamos a hablar un poco hoy de la defensa, ¿no? De la tarea de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo lo asemejo la necesidad de tener Fuerzas Armadas como una especie de un seguro, ¿no? Un seguro de auto. Vos no lo usás todo el tiempo, de hecho, a veces no lo usás nunca, pero hay que tenerlo, ¿no? Porque si pasa algo, bueno. En algún punto es parecido a eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas son el instrumento de la defensa nacional y tienen que ver con la protección del territorio que se reconoce como argentino. Hay una ley de defensa nacional. La ley dice que la defensa nacional abarca el territorio americano continental, el sector antártico argentino, las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias y los mares adyacentes. Entonces, y aparte dice algo interesante, dice que la defensa nacional le corresponde y es una obligación de todos los argentinos. No es solo de los militares, ¿no? Sino también de los civiles. O sea que es algo que nosotros como civiles al menos tenemos que discutir. Y sin embargo no lo hacemos. Yo me acuerdo en el 2023, ¿se acuerdan? Antes del debate entre Milei y Massa, se ofreció a la población que voten qué temas querían que debatan los candidatos. Yo me acuerdo, intenté votar, estaba en la Antártida en ese momento y no había buena señal y nada. Al final creo que votó un compañero, puso defensa. Defensa salió último, había economía, derechos humanos, bueno, todo lo que les nombré antes, seguridad, no sé, otras cosas. Y defensa salió última, nadie la votó. ¿Sí? Era como que a nadie le importa la defensa porque también nadie conoce de qué se trata. Si yo les preguntase hoy para qué están los militares, quizás alguno podría responder, pero quizás no sé si todos podrían responder esta pregunta, ¿no? Y sin embargo es necesario darse esa discusión porque son una parte importante del Estado, son una parte importante de la democracia y en el mundo convulsionado en el que vivimos, en el siglo XXI, donde Nico habló un poco de que hay guerras por todos lados, Tailandia cruzó la frontera, está bombardeando Camboya, tenemos el genocidio en Palestina, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos guerra en África, en distintos países de África, hay como 4 o 5 focos de guerra, el Congo, Sudán, Benín, etcétera. Hay conflictos por todos lados. ¿Por qué? Porque hay un reordenamiento mundial donde Estados Unidos, que era la potencia hegemónica, ya no lo es más, se está replegando y el mundo se está reacomodando. Y en esos reacomodos hay conflictos. Conflictos por los límites, conflictos geopolíticos, conflictos por los recursos naturales. Y la Argentina, que es el 8º país más extenso del mundo, tiene un montón de recursos naturales. Tenemos litio, tenemos recursos minerales en la cordillera, tenemos un mar enorme. Ustedes saben que la superficie marítima argentina es mucho más que la superficie terrestre. Tenemos mucho más tierra, más kilómetros cuadrados en el mar que en tierra. Sin embargo, nosotros al mar ni bola. Tenemos el sector antártico, donde la pesca es en todo ese continente, la más rica es en el sector argentino. En la Antártida hay petróleo, hay gas, hay metales raros, el 80% del agua dulce del mundo. Aparte, la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. Así como el Amazonas algunos dicen que es el pulmón del planeta, bueno, la Antártida es el aire acondicionado. Y, de hecho,
hace poco salió un informe de que los océanos atraen mucho del dióxido de carbono, ¿no? Sí, atraen incluso mucho más del dióxido de carbono que las plantas. Y el océano Antártico atrae el 80% de todo ese dióxido de carbono que atraen los océanos del mundo, a pesar de que el océano Antártico es el 6% del agua del mundo líquida, ¿no? El 80% del dióxido de carbono es atraído por el océano. O sea que controlar ese sector es súper importante, ¿no? Y no puede haber Antártida Argentina, por ejemplo, por darles un ejemplo, sin Fuerzas Armadas. O sea, no existe. Si alguien está en contra de los militares, entonces dejemos de hablar, bueno, siempre tengo un mapa bicontinental atrás, es la costumbre, pero imagínense el mapa bicontinental, no hay mapa bicontinental, ¿sí? No hay Argentina bicontinental sin Fuerzas Armadas. Hace 122 años casi que se está yendo y que hay presencia ininterrumpida en la Antártida, y toda esa infraestructura, logística y transporte de medios y de apoyo a la ciencia la facilitan y la ejecutan las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí tenemos un puntito para destacar. Entonces, ¿cuál es otro punto? Bueno, vamos a hacer un raconto histórico de cómo estamos ahora y cómo llegamos a esta situación. Para el año que viene la Argentina va a tener el presupuesto más bajo destinado a defensa, ¿sí? 0,57% del presupuesto. Es el más bajo de Sudamérica y es el más bajo en proporción, incluso más bajo que Guyana, que Uruguay. Todos los países andan entre el 1,5%, 2%, y nosotros cada año más bajo, ¿sí? Milei, este gobierno que tenemos, a pesar de que se jacta de tener cierta relación con los militares, en realidad en el presupuesto, en los números, los está desfinanciando completamente. No es algo nuevo, viene desde el regreso de la democracia. Entonces, han pasado 40 años de la dictadura cívico-militar. Los primeros culpables en que las Fuerzas Armadas tengan poco presupuesto son los propios militares, porque en la década del 70 mataron a su propio pueblo. Ahora, pasaron 40 años. No hay ningún militar en actividad que haya tenido algo que ver con el genocidio de la dictadura cívico-militar del 76. Y vemos que vamos a contramano de lo que hace Chile, de lo que hace Brasil, de lo que hace Uruguay, de lo que hace Colombia. Colombia ahora con Petro, nadie puede decir que Petro es de derecha. Petro acaba de anunciar $12.000 millones de inversión para modernizar sus Fuerzas Armadas. Está bien que Petro tiene más cerca a Estados Unidos, ¿no? Tiene que cuidarse. Brasil acaba de anunciar que van a hacer submarinos nucleares con capacidad nuclear a partir del 2030. Y este año acaban de lanzar al agua su cuarto submarino hecho a medias entre Francia y entre ellos mismos. Por ejemplo, Brasil es el primer productor de armas cortas del mundo. Tiene una industria militar que les deja millones y millones de dólares, un ingreso de divisas enorme. Embraer, Petrobras. Y Brasil tiene gobierno a Lula. Lula, ahora podemos decir que por ahí es más de centro, pero Lula es de izquierda, Lula es del PT. Y cuando Lula más invirtió en las Fuerzas Armadas fue en su primer gobierno, cuando era más de izquierda, ponele, que ahora, ¿no? Tenía como ministro de Defensa a Celso Amorim. A Celso lo corrían por izquierda. Celso cada año aumentaba el presupuesto destinado a defensa y le decían, pero escúcheme, hay gente en Brasil que no come, hay gente en Brasil que no tiene vivienda, ¿por qué invertimos en defensa? Entonces, un día Celso en una conferencia de prensa, está en YouTube, dice, bueno, nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas brasileñas modernas, equipadas, entrenadas, para que cuando Brasil tenga que decir que no, pueda decir que no, ¿no? Y ese es el principal objetivo de las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional, ¿no? Que hablamos de defensa y nos incluimos todos. Tenemos que pensar estos temas, porque tener una defensa fuerte genera algo que se llama poder de disuasión, que es precisamente para evitar una guerra, para evitar arrodillarse frente a una potencia extranjera o a una corporación o a una multinacional o a un gobierno extranjero, necesitamos tener una defensa nacional fuerte, necesitamos tener capacidad de negociar. Siempre hablamos de integración sudamericana y de alianzas regionales, y yo como investigador antártico puedo decir que, por ejemplo, con Chile tenemos un montón de cooperación
en la Antártida, pero últimamente Chile se ha ido acercando más a Gran Bretaña. Este año Chile firmó un convenio con la Armada Británica, la Royal Navy, para construir barcos militares en Chile, en astilleros chilenos, con financiamiento británico. Las dos fuerzas aéreas firmaron convenios de cooperación, los ministerios de defensa firmaron convenios de cooperación, y nosotros, nada. Y no es que estos chilenos siempre se van para un lado, ¿no? Pero en realidad es que la Argentina no ofrece nada, no tiene nada para negociar, para que nosotros seamos buenos aliados. Es como que, no sé, vamos Juan y yo y hay que pelearse con los de allá, o hay que ir a negociar con los de allá. Y yo no tengo nada para darle a Juan, no sé ni pelear, no sé hablar, no tengo ni plata ni ninguna capacidad. Entonces, ¿de qué le sirvo a Juan? Para que un país tenga aliados necesita tener capacidad de negociar. En la defensa hay algo que se llama factores de poder, ¿no? Los factores de poder de un Estado son muchos. La geografía, la capacidad industrial, la cantidad de población, la capacidad y la idoneidad de la población para las cuestiones industriales, la capacidad tecnológica, la moral de los dirigentes políticos, la capacidad de defensa, qué equipamientos tiene. Bueno, hay un montón de ítems. La Argentina últimamente, en los últimos años, casi tiene nulos esos factores de poder. La moralidad de los dirigentes políticos, bueno, la capacidad industrial, la capacidad tecnológica. Sí tenemos algo muy bueno que es el recurso humano. Los argentinos son muy capaces. Esto lo podemos ver en la Antártida, donde generalmente con presupuesto, a comparación de otros países súper escaso, hacemos un montón de cosas. No alcanza para crecer demasiado, pero al menos nos mantenemos y seguimos teniendo un estatus importante en la Antártida, ¿no? Pero no alcanza. Entonces, la Argentina tiene que recuperar estas capacidades. Ahora, por ejemplo, con el tema de los aviones, se armó todo un revuelo en el mundo que le interesa este tema, de si los aviones están bien, si son chatarras, si sirven, si no sirven, si los compró este gobierno, entonces ¿para qué los va a usar? Y hay un montón de cuestiones, ¿no? Al menos hay mucho desconocimiento, pero al menos se está tocando el tema, ¿no? Y también tiene que ver esto de la defensa con una especie de orgullo nacional que en algún punto se ha perdido, ¿no? De saber que los argentinos tienen la posibilidad y la capacidad para hacer cosas buenas y cosas grandes. Yo doy muchas charlas que tienen que ver por ahí con la Antártida, con el Atlántico Sur, y cuando cuento las cosas que pasan en la Antártida o las que hemos hecho o las que hacemos, sea que esté en una universidad o en un colegio o en una unidad básica o en cualquier otro lado, la gente abre los ojos y dice, ¿nosotros hacemos eso? Sí, obvio, nosotros. Entonces hay mucha capacidad y hay como una especie de reflorecimiento de amor por las cuestiones nacionales. Hay un montón de remeras con el escudo, con las Malvinas, con la Antártida, un montón de marcas de emprendimiento sacan remeras con cosas nacionales, buzos de la UBA o de la UNSAM o de la UNLP, visto el otro día. Entonces hay como una cuestión, ¿no? El otro día, por ejemplo, con los aviones. Los aviones se juntó un montón de gente el 9 de julio, no sé si alguien vio, y había gente hasta emocionada, mirá los aviones. Puede parecer, a alguno le puede parecer una estupidez, pero no, nosotros estamos en una situación de tanto entreguismo que necesitamos por ahí aferrarnos al orgullo de pertenecer, ¿no? De ser argentinos. Y en este sentido la defensa de los recursos naturales, la defensa de nuestro sector antártico, el tener en cuenta como centro intentar recuperar las Malvinas, que es otro punto que seguro Juan va a tocar más de cerca, por eso no lo estoy mencionando, tienen que ser la centralidad hoy, ¿sí? Yo sinceramente no creo que hemos perdido mucho tiempo, ha habido gobiernos más soberanos en lo discursivo, más propensos a defender lo nacional, y ha habido gobiernos entreguistas como el gobierno de Menem, el gobierno de Macri y el gobierno que tenemos ahora, el gobierno de Milei. Pero no hemos avanzado realmente en recuperar capacidades industriales, de defensa, tecnológicas,
para, como dijo Nicolás, enfrentar nuestro principal problema que tenemos como argentinos, que es que tenemos un gran porcentaje de nuestro territorio ocupado. Nos levantamos, hacemos nuestras cosas, vamos a la facultad, al trabajo, y nosotros tenemos casi la mitad del territorio ocupado, porque no es solo las Malvinas. Las Malvinas y el mar adyacente están ocupadas, pero la Antártida también está en disputa. Y si sumamos los dos territorios, porque nuestro mapa bicontinental, que es nuestra hoja de ruta, y es lo legal para nosotros los argentinos, si seguimos ese mapa, vamos a ver que Gran Bretaña pide, ocupa o disputa más del 50% de nuestro territorio. Si a mi casa vinieran unos ocupas y me sacaran la mitad de mi casa, igual no tengo mucho, ¿no? Es un dos ambiente con un balcón, pero me sacan el balcón y me sacan el media cocina, me pongo loco. O sea, estaría todo el tiempo pensando cómo he hecho a estos hijos de puta de mi casa. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. No es algo sentimental lo de Malvinas o de la Antártida. Es una cuestión de recursos económicos. Yo lo asocio, cada vez que veo un pibe que no come o que está en la calle, doy clases en varios lados, el de la provincia de Buenos Aires, entonces, y en Capital, y eso me pasa seguido porque ando mucho en la calle. Yo pienso que los ingleses, por ejemplo, están sacando todos los años casi $1.000 millones entre pesca, otorgamiento de licencias a empresas extranjeras que pescan en nuestro mar, $1.000 millones todos los años. 1.000 millones el 2024, 2025, 2026, 2023. Ahora quieren empezar a explotar petróleo, eso va a ser más grande, sin ningún cuidado del ambiente. Pescan sin ninguna restricción ambiental. Entonces, la Antártida, con la inmensidad de recursos que tiene, también en disputa. Entonces, no podemos descuidar, no podemos pensar en recuperar las Malvinas, no podemos pensar en defender la Antártida sin discutir estos temas. La defensa nacional con centralidad con las Fuerzas Armadas son clave para esto, así como lo es la diplomacia y también en nuestra retaguardia la cultura, la educación. La cultura tiene que ser malvinera y antártida, la educación, tenemos que ver Malvinas en las escuelas, en las universidades, como hace Juan con Edigma, con Juan y Julián y otros compañeros que después de mucha lucha han logrado ir metiendo Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. La UBA todavía es bastante reticente a este tema. Tenemos que hacer esto una tarea diaria y un objetivo de cada uno. Nicolás decía, bueno, ¿qué se puede hacer nosotros como? Yo no sé si ustedes militan o no, si son peronistas o no, pero no importa, porque somos argentinos, e incluso los que no son argentinos pero viven en esta tierra, tenemos la obligación de defenderla y de tratar de que nuestra tierra crezca y sus habitantes tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Para eso estamos acá, porque algo están acá, ¿no? Escuchando esta charla. Y la defensa es parte integral de eso y es parte vital de eso, es una centralidad. Malvinas tiene que ser una centralidad. Y si nosotros recuperamos y logramos que eso sea una centralidad y logramos recuperar la integridad territorial de la Argentina, lo demás se va a ir acomodando. Necesitamos tener gente que llegue a los puestos de dirigencia que sean nacionalistas, que hablen de Malvinas. Sturzenegger salió de acá de la UNLP y así hay un montón de otros garcas que salieron de la UBA también para hablar de otras universidades. Entonces, el otro día me peleé con un tipo que era un doctor en historia que salió de la UNSAM, era del becado del CONICET, doctor del CONICET, y el tipo daba clases en la UNSAM y decía que había que dejar de pensar en Malvinas porque ya está, porque había que mirar para adelante, como si Malvinas fuera una relación que dejamos y ya. Entonces, hay que pensar en estas cosas. Cierro diciendo las palabras de un almirante que era de 1900, Storni de apellido, como Alfonsina, y él tiene un gran libro que se llama Los intereses argentinos en el mar, y él decía, cada vez que terminaba un discurso, hablando de pensar el mar argentino como un problema y como una oportunidad, y yo lo hago extensivo a la Antártida y a todo el Atlántico Sur, él decía, es bueno que el pueblo lo sepa, que el Congreso lo medite y que los hombres de Estado lo tengan en cuenta. Nosotros tenemos que insistir con esto, Malvinas, 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 Antártida, Antártida. Y más temprano que tarde, la bandera nuestra va a flamear de vuelta sobre Malvinas. Nuestra tarea hoy es acortar los tiempos. Gracias.
Bueno, antes de darle la palabra a Juan, saludarla a Di también, invitarla a que se sume. Di Ocampo, compañera militante, gestora cultural, así nos pidió que la presentemos, fotógrafa además, y escribió sobre Malvinas y la cultura, o la cultura malvinera, podríamos decir. Dicho esto, Juan, la idea también, estaba invitado Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM La Plata, ex veterano de Malvinas. La idea era tratar de abarcar un amplio espectro de miradas respecto de lo que sucede, respecto de la problemática de pensar y repensar la cuestión marítima argentina, el Atlántico Sur, la bicontinentalidad, la bioceanidad. Y lo académico sin dudas tiene un lugar muy importante, ambos vienen de la academia también, entonces también desde ese lugar valorar y poner en relieve el trabajo que vienen haciendo Juan con los compañeros de ECMA, no solamente con la cuestión de los carteles, sino la investigación universitaria, sobre todo puesta al servicio de mejorar las condiciones de nuestro pueblo, dentro de las cuales está mucho de lo que planteaba recién David. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Multimedio Trinchera por la participación en el dossier, por la invitación a esta charla. Es un gusto para nosotros estar acá. Creo que voy a ser muy breve. En todo caso, si luego quieren, podemos profundizar en algunas cuestiones. Bueno, podemos hablar muchas cosas de Malvinas, pero en este caso me gustaría ser puntual y hablar de lo que mejor sabemos, que es nuestra experiencia colectiva como equipo de investigación, como equipo de investigadores y docentes en la Universidad Nacional de La Plata, porque me parece que puede servir, digamos, como experiencia. En nuestro caso, nosotros nos formamos como equipo en el 2013, en el 2014, digamos, en el contexto de los 30 años del 2 de abril, en adelante nos empezamos a meter en el tema Malvinas y comenzamos todo esto siendo 3 estudiantes de sociología en aquel momento y que estábamos un poco, por decirlo así, un poco desencantados de alguna manera teníamos todavía la expectativa de que la carrera nos brindara, nos formara en temas que para nosotros eran muy sentidos, como Malvinas. Para nosotros las causas nacionales ya en ese momento eran muy importantes. Y recuerdo que salimos de una clase, ya de una materia de 5º año, como diciendo, bueno, no puede ser que esto sea todo lo que haya para decir de Malvinas. Ahora, si quieren, por ahí me voy a referir un poco más a esto. Entonces empezamos a movernos, a meternos en el tema. Y así nos presentamos en una convocatoria que se abrió en aquel momento, en el año 2014, que se llamó Malvinas en la Universidad, impulsada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Cancillería Argentina. Bueno, para nuestra sorpresa, fuimos uno de los proyectos acreditados y desde ese momento hasta acá no hemos parado de trabajar por la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Nosotros decimos que además lo hicimos en un momento en el cual de alguna manera nuestro entorno, nosotros hoy somos, como decíamos hoy, somos 20 en el equipo, la inmensa mayoría somos de las carreras de las ciencias sociales, de humanidades, o sea, somos de la Facultad de Humanidades principalmente de esta universidad. Y cuando arrancamos a meternos en el tema Malvinas, era otro momento, con otras ideas, con otro auge, podríamos decir así, y de alguna manera los temas de soberanía, los temas nacionales no garpaban. Nos ha pasado más de una vez a nosotros y a otros compañeros que por ahí queriendo investigar algo sobre Malvinas, iban a buscar a alguien que los dirija, y no con mala intención, muchas veces con buena intención. Estas personas les decían, Malvinas es un tema complicado, de los militares, de la derecha, que esto, que el otro, mejor buscate otra cosa, andá por otro lado, por historia reciente que tenga que ver con esto. Bueno, en fin, no quiero tampoco abundar en detalle, pero entiendo que se entiende para dónde voy. Era un tema que no garpaba. Nosotros hoy nos encontramos con otra realidad y decimos con orgullo que contribuimos de alguna manera, humildemente, a poder abrir una endija que permita que Malvinas se ponga sobre la mesa, se discuta de otra manera, se hable con otra amplitud. Y en ese sentido somos un proyecto colectivo
que se fue gestando desde abajo y cuesta arriba, y esto no es una consigna, digo, desde abajo porque nosotros fuimos muy de a poco y luchando mucho, conquistando espacios institucionales, conquistando espacios académicos que primero de alguna manera fueron impulsados por audacia, por prepotencia de trabajo y también por una línea de amplitud. Para nosotros Malvinas tiene ese filo, ¿no? El filo de ser un puente de unidad patriótica y popular en el camino de la liberación de la patria. Ahora, nosotros nos manejamos en ámbitos muy particulares, que son los de la investigación, la docencia y la divulgación. En ese sentido, respetamos nuestros ámbitos, nos movemos en esos ámbitos y queremos dar la disputa con las reglas de esos ámbitos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado distintas iniciativas que fuimos construyendo a lo largo de los años y que hoy son realidades institucionales, académicas reconocidas de alguna manera, o por lo menos referenciadas tanto en el mundo universitario que investiga estos temas como, digamos, en el mundo malvinero en general. En el ámbito de la investigación, por ejemplo, para nosotros es fundamental el congreso académico que fundamos en el año 2017, que son las jornadas de la cuestión Malvinas. De hecho, en este preciso momento estamos realizando las 5ª jornadas de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. De hecho, hoy estábamos desde las 8 de la mañana hasta recién con el primer día de la jornada. Mañana tenemos otro día. Así que, bueno, estamos acá por amor, por respeto y por agradecimiento a Trinchera y a todos los compañeros y compañeras, porque la verdad que estamos un poco pasados de rosca, pero estas jornadas que hacemos del año 2017, la verdad que son un espacio de encuentro, de presentación de ponencias. Este año además tenemos una mesa grande de producciones estudiantiles. Malvinas se le puede entrar de muchas maneras, Malvinas a través de la educación, Malvinas en la historia larga, Malvinas y la guerra del Atlántico Sur, Malvinas desde el punto de vista geopolítico, el punto de vista sociocultural, Malvinas también para pensar la bicontinentalidad y el pensamiento nacional. Bueno, en fin. Malvinas para pensar también el proceso de posguerra, para discutir la disputa por el sentido en estos años de posguerra es fundamental, y en ese sentido Malvinas, bueno, tiene un montón de implicancias que son fundamentales de alguna manera desentrañar y entender, separando la paja del trigo para que Malvinas justamente tenga todo ese filo. Desplegamos una revista que es Malvinas en Cuestión, que la editamos acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, una revista científica, interdisciplinaria, indexada, digamos, bien para la academia. Y después en el ámbito de la docencia desarrollamos seminarios de grado, de posgrado, en escuelas secundarias. Bueno, acá hay algunas alumnas que han cursado tanto en periodismo como en humanidades nuestro seminario, así que pueden dar fe de lo que contamos. Y en el ámbito de la divulgación, tenemos la campaña del mapa de difusión, la campaña de difusión del mapa de la Argentina bicontinental y la campaña de señalización Malvinas siempre estuvo cerca, que bueno, acompañamos acá la colocación de la placa en la comunidad ferroviaria. La verdad que no inventamos nosotros la idea, la tomamos fundamentalmente la iniciativa de la provincia de Buenos Aires de colocar placas con la distancia Malvinas en escuelas y jardines. Nuestro objetivo fundamental es incorporar Malvinas en nuestros espacios cotidianos, entender que Malvinas es Argentina y que forma parte de nuestra realidad de todos los días, donde trabajamos, nos formamos, nos divertimos. Así que en ese sentido es fundamental. Y por ahí más en relación a cómo nosotros entendemos Malvinas, la realidad es que nosotros en su momento teníamos 2 caminos. Podríamos haber optado por ser voceros y empleados de kiosco, y quizá crecer más rápido, tener más lugares, conquistar espacios, pero decidimos ser coherentes con nuestros principios malvineros y crecer cuesta abajo y desde abajo y cuesta arriba. En ese sentido, elegimos estar parados sobre nuestros propios pies, desarrollar un proyecto colectivo, malvinero, que de alguna manera nos permite una autonomía y una independencia fundamental para desarrollar, como les digo, nuestra actividad en los ámbitos de la investigación, la docencia y la divulgación. Y esto fue importantísimo para garantizar un enfoque de Malvinas del cual nosotros pensamos que es fundamental de alguna manera discutir, que es el que se ha impuesto como hegemónico, si se quiere, en estos años de posguerra, que es decir, básicamente reducir Malvinas a la guerra del Atlántico Sur, y la guerra del Atlántico Sur a las intenciones de la dictadura militar de aquel momento. Nosotros no desconocemos estos elementos, sino que consideramos que este enfoque reduce Malvinas, mella el filo que tiene Malvinas,
Primero, es fundamental levantar la cabeza y ver que Malvinas forma parte de la historia larga de la construcción de nuestra nación y de nuestra identidad nacional, que Malvinas tiene filo porque articula un conjunto de debates de fondo sobre las políticas de soberanía que todavía tenemos pendientes. Por eso decía, nosotros nos desarrollamos en estos ámbitos, pero no les vamos a mentir, somos militantes de la causa Malvinas, somos malvineros. Creemos que con Malvinas se puede cambiar la Argentina, que empuñando Malvinas se puede cambiar la Argentina. Entonces, en ese sentido, lo vemos como un puente de unidad patriótica y popular en el camino de la liberación nacional y social de nuestra patria, y para eso es fundamental restituirle a Malvinas toda la complejidad, todo el filo, todo el potencial que tiene como causa nacional, popular y antiimperialista para poder salir de la situación en la que nos encontramos, especialmente hoy, que los temas de soberanía se vuelven cada vez más urgentes. Por más difícil que parezca desde el presente, la recuperación de Malvinas como horizonte político nos permite caminar en la dirección correcta, ¿sí? Porque solamente una Malvinas, solo una Argentina parada sobre sus propios pies, con soberanía integral en todos los terrenos, porque la declinación de la soberanía no solamente tiene que ver con los archipiélagos y los espacios marítimos y la usurpación colonial de nuestro territorio por el imperialismo británico y la base militar a disposición de la OTAN que tienen ahí, sino que la declinación de la soberanía en estos años de posguerra se ha manifestado en distintas áreas. Para nosotros, la desmalvinización vino a ser entre el 82, que comenzó con la propia dictadura militar, hasta la actualidad ha venido a cumplir el mismo rol que la desperonización después del 55. La desperonización después del 55, sí, prohibieron a Evita, prohibieron la marcha, proscribieron al peronismo, pero el objetivo fundamental era voltear las chimeneas que se habían levantado con la Argentina industrial de Perón, que recién lo lograron realmente con la última dictadura cívico-militar. Del mismo modo, la desmalvinización, esta idea de que a la Argentina solo le corresponde la vergüenza, la lástima y demás, y reducir Malvinas al manotazo de ahogado del general borracho, lo único que nos ha servido es para declinar nuestra soberanía en distintos terrenos, ni hablar de quedarnos sin el instrumento militar de la defensa nacional, donde Perón y Videla están en la misma bolsa. Entonces, para nosotros es fundamental volver a pensar Malvinas como la causa nacional, popular y antiimperialista que es. Queremos disputarle la bandera de Malvinas a la dictadura, no regalársela. Malvinas, no podemos decir que Malvinas fue la dictadura, al contrario, tenemos que decir que Malvinas es una causa del pueblo argentino y que empuñando Malvinas podemos liberarnos, podemos ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Entonces, ese es un poco nuestro espíritu, lo que tratamos de hacer, discutimos para unirnos, no para diferenciarnos, y en ese sentido valoramos este potencial que tiene Malvinas. Para terminar, realmente a nosotros en el dossier decimos la cuestión Malvinas es una causa nacional, es un nudo académico y es un drama pasional, porque los sentimientos que moviliza Malvinas no se parecen a nada. Realmente se moviliza sentimientos Malvinas, a pesar de estos años de desmalvinización, a pesar de las lecturas que se han impuesto, a pesar de los sentidos comunes, a pesar de cómo eso ha permeado incluso en el campo nacional y popular en algunos casos, la realidad es que Malvinas late en el pueblo argentino como nada. Se mete a los codazos, pero siempre está. Está en los barrios, está en las aulas, está en los lugares de trabajo, está en espacios como este, está en los tatuajes, en los termos, en las calcos de los termos, está en todas partes. Entonces, Malvinas tenemos que aprovecharla con todo para justamente caminar en un sentido de soberanía auténtica que nos permita salir de la situación en la que nos encontramos. A tal punto Malvinas es un drama pasional y moviliza estos sentimientos tan profundos que hace no mucho nos tocó un desafío muy grande porque, bueno, nosotros formados en la universidad, damos clases en secundaria, en la universidad, estamos acostumbrados a un ámbito, si se quiere, más universitario, hace muchos años que en algunos casos no... bueno, en fin, tenemos distintas realidades. La cuestión es que hace poco nos tocó ir a una escuela primaria, la escuela de estética de esta ciudad, hablar del mapa bicontinental. Entonces, la verdad que estábamos cagados en las patas, teníamos que ir a una escuela primaria, teníamos todos los cursos de la escuela en el patio, teníamos que ir a hablarles del mapa bicontinental y tratar de hacerlo atractivo para los pibes, y era un desafío grande para nosotros, cómo hablarles, cómo interpelarlos. Bueno, nos encontramos con una situación que nos impactó. Malvinas no nos deja de sorprender. Como diría el jefe de la flota británica, siempre me sorprendió lo que Malvinas despierta en el pecho de un argentino. Para nosotros era un conflicto más para su majestad la reina y para los argentinos una especie de guerra santa. Yo creo que Malvinas despierta cosas muy profundas, a tal punto que en esta escuela de estética
no nos dejaban hablar. O sea, con lo que cuesta no dejarme hablar a mí, los pibes se me venían encima, me tiraban la mano, me hablaban, me querían preguntar, decían cosas, tenían nociones. Y hubo un momento hermoso que demuestra hasta qué punto Malvinas es un drama pasional y los sentimientos que despierta Malvinas nos pueden ayudar a liberarnos, que cuando contamos la usurpación británica y la situación en la que se encontraba Argentina, un par de chicas arrancaron por ahí, después nos contaron que era algo que hacían siempre, que veían algo que no les gustaba o les parecía mal, pero la cuestión es que empezaron a gritar un par de chicas ahí y de repente se sumaron todos y de repente nos encontrábamos con el curso lleno de pibitos de primaria, de chiquitines así, que gritaban injusticia, injusticia, injusticia. Por todo eso creemos que vale la pena trabajar por Malvinas, por la memoria de los que lucharon en defensa de la patria y porque Malvinas también está cargada de futuro. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar esta primera parte de exposiciones, le damos la palabra a la compañera Dio Campo, que hay imágenes también. ¿Hay imágenes también para pasar? Bien. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a escribir como a participar de este panel. Bueno, lo mío no sé si va a ser tan breve, pero es interesante. No sé si me pueden ayudar a colocar el pendrive, alguien. Lo primero que voy a hacer es como definir algunos conceptos de cultura, porque si bien aquí el compañero ha nombrado mucho de acciones culturales y consecuencias de las acciones culturales, y nosotros como agentes culturales realmente, cuando yo hablaba de la trinchera de la cultura, hablaba de agentes como nosotros, los colegas, docentes artísticos, colegas de música, colegas de pintura, etcétera, etcétera, que siempre estamos en la lucha por más gobierno entreguista que haya. Somos los que sostenemos la memoria y lo que sostenemos lo que significa el significado de cultura en esta tierra y obviamente en nuestra tierra latinoamericana. Bueno, la primera filmina, voy a abrirla. Bueno, lo primero que yo hice fue googlear, porque todos googleamos obviamente, el concepto de cultura. Y lo que decía en Google, decía, es el conjunto de conocimientos, artes, creencias, leyes, costumbres y hábitos que caracterizan a un grupo social o sociedad transmitido de generación en generación. Con esta definición yo tranquilamente podría cerrar acá y decir, bueno, cultura es todo, ¿no? Y como vivimos obviamente en un territorio que se rige por leyes, me cuestioné qué era la cultura según la ley, y lo que definía la cultura según la ley es que era una política de Estado fundamental para la identidad, la ciudadanía, el desarrollo social y económico. Obviamente transversal a todos los campos. Yo doy ejemplo de leyes que abarca todos estos campos, ¿no? Bueno, ¿y qué es la política cultural del Estado? Obviamente hay una variedad enorme de lo que significa la política cultural del Estado, lo que abarca, pero yo quería focalizarme en estos puntos. La diversidad cultural e interculturalidades, que me parece muy importante, hablando de la pluralidad, ¿no? La cultura viva, comunitaria, industrias culturales y el reconocimiento y defensa de territorios. ¿Y por qué lo resalto? Porque obviamente es de lo que venimos a hablar acá. Y los objetivos de las leyes culturales es promover y difundir, fomentar la creación, promover la participación ciudadana y la conciencia y proteger la identidad. Mucho se ha hablado de la identidad de los dos lados, tanto del lado liberal como del lado de este lado. No voy a decir una ideología por las dudas, pero dice que es el sentimiento, y realmente quiero entender qué es el sentimiento para el pueblo argentino y para el pueblo latinoamericano, de pertenencia a un colectivo. Yo en algunas cosas disiento con este concepto, pero bueno. Y la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica y cultural basada en valores, tradiciones, orígenes, símbolos y una historia compartida.
Y claramente cuando hablamos de historia compartida me parece que el sentimiento de Malvinas y la pertenencia de Malvinas y el Atlántico Sur nos toca a todo, y esa es nuestra historia compartida, esa es la historia que nos representa y los que nos sentimos parte y nos sentimos responsables de recuperar, ¿no? Bueno, Malvinas obviamente. Y los elementos de identidad nacional habla, bueno, de historia y memoria colectiva, símbolos patrios, culturas y tradiciones, idiomas, valores, territorios. Todas las definiciones hablan particularmente de cultura. Bueno, acá yo lo que hago es un resumen histórico, digamos, desde la ocupación franco-británica, bueno, Inglaterra cuando se retira de las islas, los ingleses que toman la ciudad, bueno, que cuando vuelven los ingleses, la independencia de Argentina de España, bueno, hago un resumen histórico que, bueno, que muchos ya lo conocen. Y lo que quiero destacar acá es por qué yo hago un repaso de todos estos momentos históricos, porque nosotros como sujetos culturales, como docentes de la cultura, como músicos, como artistas, como mujeres que danzan. Justo cuando yo entraba veía a colegas que estaban ensayando una intervención afuera que hablaba del Ni Una Menos. Y nosotros, los agentes culturales, para llevar este trabajo de memoria colectiva, identidad, reconocer nuestras historias, nosotros debemos, es una obligación estudiar historia, estudiar la geografía, estudiar lo que ha pasado en nuestro territorio. Y si nos vamos a los primeros conceptos que yo mencioné, habla de memoria colectiva, habla de identidad, habla de culturalidades, habla de todo lo que representa la historia, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo me pongo a evaluar cómo voy a disertar o a hablar de Malvinas y de cultura, que muchas veces es muy difícil porque nos encontramos con charlas o con especializaciones con profesionales del tema. Y nosotros como agentes culturales estamos como a veces abnegados a decir, bueno, lo nuestro es solamente para ser recreativo, para entretener y bueno, y solamente para globalizar un entretenimiento. Y la verdad que cuando nosotros hablamos de cultura, ¿no? Nosotros también hablamos de historia. Nosotros pasamos la historia por nuestro cuerpo. Nosotros llegamos a lugares donde realmente lo académico o tal vez lo estructural de una charla no llega. Bueno, el compañero hablaba, ¿no?, de ir a primarias y cómo abordar el tema. Y realmente las docentes artísticas engloban una dinámica y una estructura tan especial con respecto a la historia nuestra. Y en este sentido histórico, muchas veces pensamos en qué pasó, por qué no se recuperan las Malvinas, por qué el pueblo está tan dormido, por qué hay un gobierno liberal, por qué bueno, en las últimas elecciones, por qué ha triunfado un gobierno que es entreguista, es cipaya, es mercantilista, entrega los territorios y realmente acá tenemos que cuestionarnos qué pasa con la cultura. ¿Cuál es la importancia que se le da a la cultura? ¿Dónde se lo lleva la cultura? Y hoy los agentes culturales son muy importantes dentro del esquema de la lucha de Malvinas, dentro de la causa, donde podemos hablar de una mesa chica, donde se trazan las estrategias. Ahí tienen que estar los agentes de cultura. Por eso hoy, más que nada, lo que yo quería recalcar es que la cultura lo que representa es eso, la memoria activa, la historicidad, la defensa de territorio, que no solamente somos agentes que es el entretenimiento, la cultura está pasada transversalmente hasta en las investigaciones más duras, más concretas. Hay un sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia me parece muy importante reconocerlo y me parece que es muy importante poner
en agenda y en primer plano a todos los agentes culturales que todos los días la luchan, ¿no? Y cuando hablamos de cultura popular, yo quiero reconocer a un personaje muy importante que viene de eso, de lo popular, y yo creo que él es una figura cultural porque representa a los sectores más vulnerables, a los sectores invisibilizados, a los sectores que generalmente el Estado o la política utiliza para lo electoral, y él representa todo ese sector abandonado por un Estado, invisibilizado en sus necesidades y muchas veces subestimado. Quiero recordar este momento. Bueno, y acá él en una entrevista habla de ese gol. Si se ve, se lee, a ver. Bueno, él habla de lo que se sintió en ese gol, lo que se sintió y que ningún argentino dejó de pensar en los pibes de Malvinas, que fue un poco un acto de justicia y de levantamiento moral para las familias que perdieron a esos pibes. Y Maradona representa un ícono en la cultura popular, un ícono en la lucha popular que nos hace pensar, y también fue disruptivo y que se plantó frente a los poderosos, se plantó frente a, bueno, al príncipe, creo que fue en ese momento, que lo quería conocer, y el chabón dijo que no, tipo, literalmente fue la representación de identidad y de sentido de pertenencia más grande, de un grande, plantarse frente al poder y decir, Chelo, la verdad que usurpaste a mi territorio y no te quiero conocer. Después, otro de los íconos que también es disruptivo en esta causa es el Papa Francisco. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo al Papa Francisco? Porque él entra en otro sector muy importante de la Argentina, que son las personas católicas, que es el catolicismo, que son personas que realmente admiraron mucho al Papa y que también hay una transversalidad en la ideología, y que sostenga el mapa de Malvinas y instando al diálogo, ese diálogo que en alguna vez también la ONU pidió, digamos, en 1974, que nunca se cumplió el diálogo. Bueno, el Papa fue un símbolo muy importante de justicia social, de conciencia social, y que sostenga este cartel también fue como bastante disruptivo. Y en otras cosas que también quería nombrar es cómo la cultura hoy lucha frente a las nuevas tecnologías, a las nuevas comunicaciones. No hay audio, pero bueno, este es un video de un pibito que cuestiona el cine argentino, cuál sector que está siendo bastardeado, y siempre es el primer sector bastardeado por las políticas liberales, neoliberales, neocoloniales. Y el pibe lo que habla es como que la Argentina lo único que hace es producción audiovisual de dictadura, de lo desaparecido, de los villeros, porque bueno, como que la Argentina está quemada en ese sentido de la cabeza. Entonces, el chabón tiene como, no sé, 1 millón de visualizaciones y todo opinando ahí en TikTok que sí, que tienen que haber como más producciones de Hollywood y guara, 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 digamos. Y esto no es casual. Nosotros tuvimos un siglo de burgueses, digamos, de la élite que dominaban la Argentina desde 1900 y que obviamente se encargaron de introducir toda cultura anglófila, toda esa cultura que lo de afuera era mejor. Hoy, por ejemplo, es el Día Nacional del Tango, y cuando vemos el tango y cuestionamos el tango, por ejemplo, vemos una estructura de Europa. Toda esa estructura y esa estética del tango es completamente de Europa, porque el tango viene de los conventillos, viene del barro, viene desde el lugar de los trabajadores.
Entonces, la cultura también se enfrenta a las nuevas tecnologías, a una política diferente, porque ya no es una invasión, digamos, con fuerza, sino es una invasión tecnológica, un golpe blando, desde las embajadas británicas, creando programas para llevar a universitarios a las islas, para que conozcan su supuesta cultura, cómo se vive ahí, y nosotros, los sectores culturales, luchamos contra eso. Tenemos que estudiar un nuevo frente, un nuevo campo para atacar. Por eso la divulgación es tan importante, y cuando yo escribía en el dossier que a dónde está la verdadera palabra, y dónde está lo verdadero facto, y dónde tenemos que estar nosotros, dónde tiene que estar la juventud, dónde está el nuevo esquema político, porque también hay que hacer un cuestionamiento de que de acá para adelante, con este gobierno, hay que hacer un cuestionamiento de dónde está el esquema político focalizado en los barrios, en el territorio, en los recursos naturales, en la educación, en los centros comunitarios. ¿Dónde está el Estado presente? ¿Está el Estado presente? Entonces, lo que yo personalmente invito es empezar a dar lugar y empezar a reclamar y empezar a acompañar a los agentes culturales, porque es necesario la cultura. La cultura corrompe, es disruptiva, cuestiona, te trae la realidad territorial. Los que más laburan en estos gobiernos neocoloniales son los agentes de cultura, en los barrios, en los clubes, en las organizaciones del pueblo, en las organizaciones invisibilizadas. Ahí estamos nosotros, estamos los profesores de danza, estamos los que hacemos pintura, estamos los que hacemos radio comunitaria, estamos los que hacemos una revista comunitaria. Entonces, me parece importante entender de que si no hay cultura, si no hay memoria colectiva, si no hay identidad, si no hay un cuestionamiento a la cultura mercantilista y realmente una exigencia, no va a haber patria, no va a haber una recuperación, porque la cultura es resistencia, eso es la cultura, desde tiempos... Entonces, me parece que ese es por ahí el mensaje que hay que rescatar, que acompañar a estos lugares, acompañar a estos eventos, acompañar a compañeros y compañeras que piden que acompañen a la lucha. Sabemos que el Estado, los gobiernos liberales y neoliberales, lo primero que atacan es el sector de la cultura y la educación, porque sin cultura y sin educación no hay sentido de pertenencia, no hay conciencia nacional y no hay pensamiento crítico. Entonces, compañeros, hasta la victoria siempre. Bueno, la idea ahora es que quien quiera hacer alguna pregunta, algún aporte, se acerque y lo haga al micrófono para que pueda escuchar todo el resto. Sí, o dejamos uno para que esté para acá, para quien quiera hacer alguna pregunta. Así que si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, es el momento. Bueno, acoplo primero. La pregunta es sencillísima. Es, en realidad, para quien la quiera agarrar, me parece que más que nada tiene que ver con David, sobre el tema del poder naval en la Argentina. O sea, ¿cómo hacemos para, con una situación, como decíamos, de la superficie que tenemos de mar, cómo recuperamos una lógica, o sea, cómo recuperamos nuestra tradición que tiene que ver con grandes marinos, sin ir más lejos del almirante Brown y demás, y recuperamos una idea de una marina que nos permita controlar ese vasto territorio, porque hoy es un territorio que es nuestro en los papeles, pero como viene la mano en términos internacionales, no parece que los papeles vayan a resolver muchas cosas. Eso por un lado, y una pregunta también que viene por ahí adosada para sacarla solamente de la Marina, que tiene que ver con cómo hacemos para recuperar la relación del movimiento nacional con nuestras Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, con el nuevo ministro de Defensa se escucharon un montón de críticas
acerca de que fuera militar, como si eso fuera un demérito, en lugar de que fuera un liberal, ¿no? Entonces, en lugar de estar discutiendo cuestiones de proyecto nacional, terminamos discutiendo cuestiones totalmente secundarias. Bueno, gracias. Bueno, muy bueno los dos, la verdad que los felicito. Lo de la cultura de resistencia, eso, siempre decimos que en nuestro mundo malvinero tenemos como cinco cuestiones, ¿no? En la retaguardia, usando términos militares, o sea, en la parte de atrás, ¿no? de un ejército, tenemos la cultura, la educación y el desarrollo tecnológico. Es como la base para después generar, como dijo Di, pensamiento crítico, sentimiento de pertenencia, conciencia nacional. Y adelante tenemos la diplomacia y la defensa. Respondiendo a tu pregunta, la primera pregunta que tiene que ver con el mar, bueno, tenemos que empezar primero la educación, ¿no? Esto es más complejo, pero yo creo que el Estado Nacional tiene que empezar a incentivar o de alguna manera, no quiero decir intervenir, pero tiene que empezar a pensar qué es lo que necesitamos, qué profesionales necesitamos en nuestro país, ¿no? Siempre hay que pensar en cuestiones de interés nacional, ¿no? Yo tenía un profesor en la escuela de guerra que me decía, bueno, vos tenés que fijarte para si algo nos sirve o no nos sirve, es beneficia al interés nacional o lo perjudica, aumenta la soberanía nacional en el territorio o la debilita. Hablando de una política pública, un nombramiento, una medida, una carrera que vaya a estudiar a alguien, etc. Primero que hay que incentivar las carreras que tienen que ver con lo naval. Hoy en día, mire, les doy un ejemplo. Yo estuve destinado en base Petrel, que es una base que se transformó en permanente en la Antártida en el 2022. Y para ir a Petrel había que descargar y llevar un montón de cosas, camiones, motos de nieve, alimentos, etc. Y Tandanor, que es un taller, unos talleres que se llaman, no es un astillero, sino son talleres, Tandanor construyó una barcaza autopropulsada, que tiene otro nombre más sofisticado, pero yo le digo así. Si alguno de Tandanor me escucha me va a matar, porque no es eso, pero parece algo sencillo, ¿no? Es chiquitita, pero aguanta camiones, había tractores ahí arriba y aguantaba el golpe con los témpanos, porque en el mar Antártico a veces, por más que esté en verano, el mar está líquido, porque en invierno se congela, igual hay témpanos dando vuelta, hay a veces escombros que se llaman. Para hacer esa barcaza, Tandanor tuvo que llamar a los viejos que laburaban en Tandanor, que ya se habían jubilado, porque los pibes, que eran muy poquitos, no sabían hacer ciertas soldaduras o ciertas cuestiones que tenían que ver con la construcción de ese barco. O sea, tuvieron que llamar a los tipos retirados de 80 años para que pudieran hacer eso. Entonces, la primera cuestión es recuperar la capacidad educativa que tiene que ver con lo naval, con lo marítimo. Generar una cultura, como decía Di, que permita defender políticas públicas que tengan que ver con el mar. El único gobierno y el primer gobierno que empezó a tener una cultura o que empezó a hacer algo en el agua fue el gobierno de Cristina en su segundo gobierno, cuando creó el proyecto Pampa Azul. ¿Alguien se acuerda de Pampa Azul? Bueno, Pampa Azul era un proyecto científico-tecnológico con la idea de empezar a disputar el control del mar al extranjero, ¿sí? Nosotros tenemos un gran porcentaje de mar ocupado y el proyecto de Pampa Azul era el primer intento argentino de, bueno, vamos a empezar a hacer ciencia en ese mar. Vamos a ver qué hay en el lecho marino, vamos a ver qué hay en las profundidades, qué cantidad de pesca hay. Eso se hizo en conjunto con el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero. Y eso fue en el 2015, 2014, por ahí, o sea, ya saliendo del kirchnerismo. O sea, tuvimos un montón de años y no pasaba nada. Ahora, obviamente, el macrismo lo desmanteló. Ahora la provincia de Buenos Aires tiene un proyecto Pampa Azul más chiquito en el mar que rodea la provincia de Buenos Aires y en el Río de la Plata.
Eso es la ciencia, la tecnología al servicio de... Hace poco vimos que se hizo famoso el stream de los científicos. Yo escribí algo para Grito del Sur medio de una forma de crítica y me mataron. Me dijeron que no amaba la vida, que era ecocida, bueno, etc. Pero en realidad lo que yo criticaba era que el tipo, el jefe del SOI, del Schmidt Ocean, no sé qué cosa, Institute, el tipo en su cara amable, la cara caritativa, tenía eso, pero después tenía una empresa que se llamaba Innovations Endeavors, que era asesor militar de Netanyahu y de Boris Johnson. O sea, todo mal el tipo. Y el tipo había hecho... ¿Y con qué trabajaba con los ingleses? Con drones submarinos. Entonces, ¿por qué llegan los científicos a tener que laburar con el extranjero y nuestros conocimientos a un repositorio que va a California, que lo accede todo el mundo? Yo creo que si yo quiero ir a estudiar el Mississippi, o el Sena, o el Támesis, y lo quiero hacer público, los ingleses, los franceses o los yanquis me van a sacar cagando. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de investigar. Entonces, educación, cultura y para generar esto de, che, el mar es nuestro, hay que defenderlo, para que cuando un gobierno llegue y quiera efectuar una política pública y destinarle guita al mar argentino, entonces haya esa capacidad. Necesitamos una marina mercante, necesitamos submarinos. Y no es tanta plata, porque a veces pensamos, no, pero no hay un mango, la gente no come. No tiene que ver. El presupuesto de defensa, el presupuesto de tecnología, no tiene que ver con el de educación. No es que esta cuestión de, no, más tizas y menos, no sé, submarinos. No tenemos ninguno igual, así que menos nada, porque no hay nada. Pero es una dicotomía falsa. Es como cuando el macrismo decía, no, saquen fútbol para todos y vamos a construir jardines. Sacaron el fútbol para todos, no hubo más jardines. Es una falsa dicotomía que nos sostiene y nos mantiene en una debilidad estructural que nos hace más pobres, al fin y al cabo. Entonces, cultura para empezar a conocer y a defender nuestro mar. Eso por un lado. Y después por el otro, inversión. Se necesita inversión y se necesita voluntad política, sobre todo voluntad política, para sostener políticas públicas que tengan con el mar. Que tengan que ver con el mar, que tengan que ver con la defensa de nuestros espacios marítimos. Y en la última cosa, la relación entre Fuerzas Armadas y el pueblo. Hoy en día, lamentablemente, yo creo que el 80-85% de nuestras Fuerzas Armadas se dividen ese porcentaje. La mitad o son liberales o son como cualquier otro ciudadano que no le interesa la política partidaria. Y entonces los cagan de todos lados y votan en consecuencia. A mí, cuando fue la última elección y los votos de la Antártida, se me llenó las redes sociales. Boludo, mirá cómo votaron en la Antártida y no sé qué. Lo mismo cuando en el 23 yo estaba en la Antártida y me mandaban mensajes, che, ¿cómo están votando? Son unos hijos de puta. Pero, a ver, los militares, en algún sentido, la mayoría no tienen una capacitación en geopolítica o en cuestiones de defensa nacional, del interés nacional. Se van a formar a Estados Unidos, pero se van a formar hace 40 años a Estados Unidos. Se fueron a formar a Estados Unidos con el kirchnerismo, con el macrismo, con Alberto y con Milei. No es algo que es nuevo. No hay una formación geopolítica situada, diciendo, bueno, yo soy argentino, ¿qué es lo que me conviene? Hay algunos militares que son nacionalistas, pero son los menos. Y después viven como nosotros. Un oficial, el 70% de las Fuerzas Armadas, entre oficiales y suboficiales, gana menos de 900.000 pesos. Un cabo gana 600.000 pesos. Un teniente, un capitán, un teniente gana 700.000. Un capitán, que es un grado medio de 35 años, ya con 10, 15 años de servicio, gana 800.000 pesos. Entonces, y no es alguien que puede hacer Uber o dedicarse a vender otra cosa, porque la dedicación militar es 24/7. Entonces no pueden hacer otra cosa. Entonces, si nosotros más encima cobran mal, la obra social es un desastre, la vivienda es un desastre, no tienen acceso a la vivienda, la obra social debe 200.000 millones de pesos, y más encima, desde el sector del campo popular, ellos no son boludos, o sea, vienen y escuchan, y el que no salta es militar. Un montón me decían, che, me putearon en el tren, boludo, los tuyos, porque para ellos, los zurdos, peronistas, todo, el que no sabe, para ellos es todo lo mismo. Me dice, me puteó uno. Le digo, pero vos, ¿qué te puteó? No sé, me dijo que era un facho hijo de puta. Le digo, me dice, tengo 30 años, boludo. Me dice, yo estoy en contra de la dictadura, lo que pasó. ¿Qué tengo que ver? Bueno,
esas pequeñas cosas generan a que haya una carga ideológica de los dos lados, cuando en realidad no debería haber dos lados. Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar vital para la defensa nacional, vital para nuestro país. Ningún país que se precie de ser independiente no tiene Fuerzas Armadas o tiene unas Fuerzas Armadas débiles. Yo creo que ¿cómo se soluciona? Bueno, primero con una educación hacia las fuerzas y también hacia el campo popular. Y por otro lado, cuando seamos gobierno hay que hacer las cosas bien. No cuesta nada subir los sueldos, arreglar la obra social, darles infraestructura. Mira, le doy un ejemplo y ya termino la pregunta. Tengo un amigo que es comandante de un batallón en Chubut. Tiene 500 tipos. El año pasado le dieron 50 millones de pesos como presupuesto para todo el año. Y él tiene que alimentar a 500 tipos todo el año, salir al terreno, tiene 24 tanques, hacen las cloacas del pueblo, hacen un montón de servicios en donde están en Río Mayo, y de gas solamente le venían 3 millones por mes. Entonces, no se visten bien, comen en los cuarteles fideos todos los días, polenta, o sea, y después viene alguien y les dice, habla de futuro, como le pasó a un montón de gente que votó a Milei, y le dice, no, la Argentina va a ser grande, entonces, y claro, votan en consecuencia, y después dice, bueno, este me caga, pero al menos me dice que me quiere. Hay toda una cuestión de síndrome de Estocolmo, digo yo, pero es más complejo. Yo creo que hay que conocer para defender. Hay una frase antártica que dice, no se puede defender lo que no se ama, no se puede amar lo que no se conoce. El primer paso es un poco conocer cómo es la realidad de las fuerzas. A veces se habla mucho en los ambientes académicos. A mí a veces me llevan como para ser la voz de la fuerza, y te hablan tipos que no pisaron un cuartel en su vida y no saben ni qué hacen. Entonces, conocer un poco y bueno, cuando nos toque ser gobierno, hacer las cosas mejor que antes. Yo quisiera decir una cosita más breve. Al respecto querría decir una cosita breve porque, digo, por supuesto nosotros podemos hacer una receta, una lista de paso. Está claro que no vamos a resolver todos los problemas el mismo día, y menos en esta coyuntura donde el retroceso es en toda la línea. Me parece que vale la pena tener en cuenta que hace 5 minutos, en un gobierno lleno de defectos, de limitaciones, de condicionantes, de internas y de circunstancias internacionales extraordinarias, se plantearon una serie de políticas que iban en la dirección correcta, podían ser insuficientes, pero iban en la dirección correcta. Por ejemplo, con respecto al mar me refiero, por ejemplo, se creó el Comando Marítimo Conjunto, que permitió que Armada y Prefectura coordinaran el patrullaje en el Atlántico Sur. Uno diría, bueno, ¿no lo habían hecho antes? No, evidentemente no. En solo un año habían hecho, cuando nosotros fuimos a conocerlo, habían hecho 13 campañas, ya solo en un año, de patrullaje del Atlántico Sur. Ahora, para ejercer soberanía efectiva en los espacios marítimos no usurpados por los británicos, tenemos que contar con los instrumentos. Para contar con los instrumentos necesitamos desarrollar nuestra industria naval. Por eso el FONDEF, que se creó en el gobierno anterior, también era un instrumento válido para reactivar esa industria naval y poner de nuevo de pie los astilleros. Nosotros acá tenemos el astillero Río Santiago, que funciona como un ministerio, con trabas por todos lados, sin trabajo real para la producción. Entonces, eso es algo que podemos revertir, digamos, y que permite ver que el desarrollo en defensa no es gastar plata en balas. Es poner en juego las capacidades nacionales, es desarrollar la economía, la industria nacional, las capacidades intelectuales y obreras. Tiene que ver con eso, me parece, un poco el camino. Doy ejemplos que pasaron hace poco porque aún en esas condiciones fue posible plantear políticas que se orientaban en subsanar gran parte de ese retroceso. Por lo tanto, si fue posible en ese momento, claramente es posible. Desde ya no es entregándole la base naval en Ushuaia, que iba a ser integrada entre las 3 Fuerzas Armadas, a Estados Unidos. Desde ya que no ese es el camino. Eso por un lado. Entonces creo que hay ejemplos recientes que nos permiten ver que es posible poner sobre la mesa estas cuestiones fundamentales. Y para eso va lo segundo que planteabas, que tiene que ver con esta cuestión entre este divorcio entre el movimiento nacional, entre el pueblo, las Fuerzas Armadas, divorcio lógico teniendo en cuenta nuestra historia, pero también atender que son los imperialismos los que nos quieren divorciados, son los imperialismos los que nos educan para la vergüenza, y por eso también nuestro orgullo nacional es una respuesta política. Entonces, en ese contexto, mientras
el movimiento patriótico nacional y el movimiento democrático popular estén enfrentados, vamos a seguir en este pozo. Justamente los momentos de mayor avance del pueblo argentino fue cuando eso se pudo unir, cuando lo patriótico y popular golpeó como un solo puño. Porque si no, nos obligan a caer en la trampa de tener que optar entre un nacionalismo sin pueblo o un progresismo sin patria, un progresismo cosmopolita. Entonces, me parece que ese dilema es una farsa, que justamente lo nacional y popular expresa algo, e incluso el orden de los términos también nos dicta algo sobre ese componente, y es fundamental para poder salir de esta situación, liberarnos de los prejuicios y poder entender que si somos conscientes de lo que una camarilla liberal de un sector nacional le hizo a su propio pueblo, no nos podemos ni imaginar, y se me pone la piel de gallina de solo cruzármelo por el cerebro, lo que puede hacer un ejército de ocupación. Entonces nosotros necesitamos una Argentina de pie y defendida. Bueno, la invitación ahora es a darle un cierre, digamos, porque vienen bandas, viene música, invitación a que compren algo para comer o para tomar, que hay a precios populares, e invitarles a seguir debatiendo sobre esto que fue como un puntapié. Como muchas de las cosas que elaboramos en los dossier, la idea no es tener una discusión masticada y ya resuelta, sino precisamente generar esos debates, generar esas puntitas precisamente para obligarnos a, como decían los compañeros y la compañera, forzarnos a tener que discutir con alguien que empieza distinto para tratar de llegar a una síntesis común, para ver cómo hacemos para proyectar o para generar un proyecto colectivo. Perdón, Nico, solamente antes de cerrar, quería pasarles un chivo, una invitación en realidad. Mañana a las 5 de la tarde en el Caracachov, en 7:48, vamos a tener el panel de cierre de nuestras jornadas, que se titula La cuestión Malvinas en la Argentina bicontinental, a 60 años de la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Vamos a contar con un panel de lujo con Jorge Tayana, diputado nacional, ex canciller, ex ministro de Defensa, Agustina Propato, diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Guillermo Carmona, que fue el secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur del gobierno del Frente de Todos, Pepe Lojo, seguramente lo conocen, presidente del Puerto de La Plata y del Consejo Portuario Argentino, y Juan Rattenbach, influyente malvinero que disputa el sentido de Malvinas en las redes y otros medios. Así que mañana, 17 horas en el Caracachov, los recontra esperamos. Muchas gracias.